La palabra de hoy la podemos encontrar en Juan capítulo 4, versículos del 15 al 26. Juan 4, versículos del 15 al 26, lo tenemos en pantalla, yo lo voy a leer. Es la palabra que continúa el mensaje de la semana pasada, los siguientes versículos. Entonces, hablando de esa samaritana, la samaritana, la mujer, le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Muy bien. El título del mensaje de hoy, para esta semana, es El culto en espíritu y en verdad. Eh, Hablando de la corriente del mensaje, esta es la primera torre de luz que podemos establecer en nuestra vida. Esta es la primera torre de Dios que ha de establecerse en mi vida y también en mi campo, en mi hogar. Esta es la base del tener victoria en mi vida. Este es el centro o la herramienta o a través del cual realmente yo puedo disfrutar del Evangelio y de la obra de Dios en mi vida. ¿Esto qué es? El culto verdadero. Os bendigo para que el culto verdadero, en espíritu y en verdad, sea esa torre de Dios en vuestras vidas. El núcleo de las palabras de hoy de Jesús, lo que Jesús está hablando en los versículos de Juan 4, eh, está hablando sobre el culto. Jesús hoy nos habla sobre el culto. Esta mujer samaritana decía, veo que tú sabes si tengo o no marido, por lo que pareces profeta. Y le pregunta a Jesús, tenemos que dar culto, nosotros tenemos que dar culto. ¿Tenemos que dar culto en este monte o en Jerusalén? ¿Tenemos que dar culto de esta forma o de la otra? ¿En este lugar es importante ir a dar culto o en este otro lugar es mejor? Esta mujer le preguntaba, le hacía esta pregunta a Jesús. A lo que Jesucristo le contesta, no es dar culto en Jerusalén o en el monte. Más importante que el lugar es, eh, más importante que el dónde estás dando culto es el cómo. Más importante que el lugar donde estás dando culto es con qué estado espiritual estás dando culto a Dios hoy. Esto es lo que os tenéis que preguntar. Hoy estoy dando culto a Dios. No importa la situación por la que esté pasando, la circunstancia en la que esté, si me he tenido que parar y en el coche estoy dando culto, si estoy en mi casa, si estoy sola en mi habitación, no importa el lugar donde esté, lo más importante es con qué estado estoy dando yo culto a Dios. ¿Realmente estoy dando el culto a Dios donde estoy entregando mi vida? Cada semana con la palabra que recibo, hago fórum de mi vida. De verdad, cada semana a través del culto veo la palabra que Dios me está hablando a mí. No el tema del que habla el pastor. Hoy el pastor ha hablado de este tema. No, no. Sino del mensaje, de todo el culto. ¿Qué es lo que Dios me ha hablado a mi corazón? Yo tengo que encontrar eso. El encontrar eso es el fórum de vida. Por eso, más importante que la situación en la que estoy viviendo,
más importante que la dificultad a la que me estoy enfrentando hoy es cómo tú estás dando culto en el día de hoy. Por esto, al dar culto, tiene que ser un culto en espíritu. Y un culto eh, en espíritu, ¿qué significa un culto en espíritu? Significa un culto espiritual. Y además tiene que ser un culto en verdad. ¿Qué significa que sea un culto en verdad? Esto es el culto realmente con fe, creyendo en lo que va a ocurrir. También Dios, también Jesús, dice a esta mujer samaritana, Dios está buscando este tipo de personas, este tipo de adoradores. En el versículo 24 lo hemos leído. Cada semana al empezar el culto yo empiezo con este versículo. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El culto que es necesario de dar es el culto en espíritu y en verdad. ¿Qué significa el culto en espíritu y en verdad? En espíritu, que es un culto espiritual. Y en verdad, que es un culto en el que yo creo realmente en la obra que Dios va a levantar a través de este culto. Esto es realmente lo que yo tengo que creer y lo que voy a explicar en el día de hoy. Este tipo de adoradores, este tipo de creyentes, este tipo de personas que dan culto a Dios en fe y saben que es un culto espiritual, es el tipo de personas que Dios está buscando. ¿Cómo era la iglesia de los fariseos? ¿Cómo era la iglesia de los judíos? Ellos eran personas, como dice en Hechos 7, el mensaje que Esteban lanza a los judíos, a través del cual después deciden matarle y le apedrean. Vosotros que decís que guardáis la ley, ni siquiera la guardáis y os habéis alejado de ella. La iglesia de los judíos, la iglesia de los fariseos, no conocían el evangelio, no tenían el evangelio y hacían un culto y una vida de fe enfocado en qué? En lo material, en lo que se veía a la vista. Por eso las formas eran muy importantes, que las ropas estuvieran limpias eran importantes, que todo sea como muy santo, muy espiritual. Lo material, lo físico, lo que se ve a la vista, era lo importante para ellos, no era un culto espiritual. Por eso, al levantarse la iglesia primitiva, que tenía la conclusión en Cristo, que sabía lo que Cristo había consumado, que hablaban todo el rato de Cristo, del reino de Dios y del Espíritu Santo, ellos les acusaban y los perseguían, como diciendo, qué raros sois. Si aquí lo que importa son las formas, la actitud que tú tienes. ¿Qué hacen los no creyentes? Cuando se van a comprar un coche o empiezan un negocio, ponen la Virgen que toque colgada del espejo retrovisor del coche. Nada más comprarlo, nada más salir del confesionario, para que no tengamos ningún accidente. Aquí en Corea, pues hacen sus rituales con los chamanes, para que les vaya bien en el negocio. Los no creyentes hacen ese tipo de rituales. Ponen a la Virgen del Pilar o un amuleto de la suerte. En México hay mucha gente que pone atrapasueños. ¿Sabéis lo que es un atrapasueños? Eso que es como una telaraña. Y lo ponen, ¿para qué? Porque dice que filtra los espíritus, que no dejan pasar los espíritus malos, para no tener accidentes de tráfico o para que les vaya bien. Este es el culto a los espíritus. Este es el culto a Satanás. Este es el culto que hace que se levanten las torres de Satanás. La gente no lo sabe, pero cuando hacen la idolatría, ellos y sus hijos, las siguientes generaciones, sufren y están cada vez más afligidos espiritualmente. Esto se ve porque siempre están en conflicto, no tienen paz y andan buscando la felicidad en otras cosas. ¿Por qué es importante el culto en mi vida? ¿Por qué es importante el culto para mí? ¿Por qué es importante el culto para vosotros en el día de hoy? ¿En vuestra familia hay alguien afligido espiritualmente? ¿Alguien que sufra mentalmente? Probad simplemente a dar un culto verdadero centrado en Cristo. Como yo os digo,
Con una vez a la semana que tengáis un culto verdadero, centrado en Cristo, empezaréis a ver los cambios en vuestra vida. Creyentes que han tenido su vida de fe, que se han acercado a Dios, que han recibido la salvación, pero que han vivido un tiempo alejados del culto y han dejado de lado su vida de fe. Hay un momento que tocan fondo, pero seguramente incluso entre nosotros habrá gente así, que ha habido un tiempo donde ha estado más seco espiritualmente, pero que cuando ha restaurado el culto verdadero, cuando ha vuelto a dar culto, enseguida ha visto el qué, que Dios pues le avivaba, que Dios le restauraba, que Dios le empezaba a hablar otra vez a través de la palabra y le edificaba. Dando culto una vez a la semana, ya Dios empieza a obrar en tu vida. Si no entendemos el valor del culto, ¿cómo vamos a tener victoria en nuestra vida de fe? La gente vive con miedos, porque no sabe lo que puede pasar. Desconocemos del futuro. Satanás está obrando en los jóvenes y en la sociedad a través de sus torres satánicas, influenciando en la cultura, la música, el cine, la educación, la política. Y ya por todos los lados hay adoradores de Satanás. Gente que mira lo material, gente que está enfocado solo en lo físico, a través de lo cual uno no puede tener victoria porque somos seres espirituales. En vuestra casa se tiene que dar culto. Cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos, tomar esta conclusión y dar culto en casa. Entonces se restaura la familia. Tenéis que dar culto en vuestras empresas. Entonces se restaura la economía. ¿Tenéis victoria en el culto? Entonces verás que Dios bendice tu negocio, bendice tu vida, bendice tu familia, bendice a tus hijos. Aun sabiendo esto, no damos culto delante de Dios. Aun sabiendo esto, perdemos la bendición del culto. Entonces estamos perdiendo lo más importante. Hoy, el culto. Da culto en vuestras casas. Da culto antes de entrar a trabajar y veréis lo que ocurre. En YouTube solemos dejar el culto entero precisamente para eso, para que simplemente dando play podamos estar dando culto entre semana. O para que aquellos que no les, por la diferencia horaria, están en otros países y no pueden conectarse en directo en el día de hoy, que puedan a su hora cuando se levanten dar culto cada semana. ¿Qué tipo de culto tenemos que dar? ¿Con qué estado espiritual estamos dando culto? Es el culto en espíritu y en verdad. Por eso el primer punto, el culto en espíritu. Ahora, hoy día, dar culto es muy fácil. Dando culto, nosotros damos culto en el nombre de Jesucristo. A través de Jesucristo, la bendición de Dios a través del culto viene a nuestras vidas. Todo es restaurado en nuestra vida a través del culto que hoy damos, a través del nombre de Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo. Antiguamente no era así. Si vemos en Segunda de Crónicas 1, del 6 al 13, ahí podemos ver que Salomón ofreció 1000 holocaustos a Dios. ¿Qué es el holocausto? El culto del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo y hiciera su sacrificio por nosotros. ¿Cuál era este? El pacto de Dios con el hombre, el derramamiento de sangre. Salomón, él dio 1000 holocaustos. ¿Qué quiere decir? Ofrendó a Dios, dio culto 1000 veces. ¿Cuál era el culto del Antiguo Testamento? Coger una vaca, un cordero, una oveja y degollarla y hacer derramamiento de sangre ofrendándolo a Dios. El sacerdote, como os he contado muchas veces, venía y ponía la mano sobre el animal. Que los pecados de esta persona o los pecados de, como era el rey Salomón, de toda la nación de Israel, que vengan sobre estos animales. Y lo degollaba y lo entregaba a Dios. Entonces el pecado era perdonado de esta forma, porque la paga del pecado era muerte. Este es el culto compacto que Salomón hizo. 1000 veces dio culto. Y esa misma noche se le apareció Dios y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Desde mi punto de vista, pienso que Dios
no es porque llegó al número 1000 o porque lo hizo tantas veces. Yo creo que Dios vio el corazón del rey Salomón, cómo él entregó su vida, cómo él esperaba del culto, esperaba la respuesta solo de Dios. Y Dios, al ver la actitud y la forma en la que él estaba dando culto, no era para que los demás lo vieran, no era un estilo de vida, sino que él sabía que en el culto estaba toda bendición y respuesta que él debía de recibir. Sabía que en el culto estaba la victoria en su vida. Por eso él ofrendó 1000 veces, dio su culto a Dios. Dios, al entender esto, al ver su corazón y entender esto, esa misma noche se le apareció y le dijo, ¿qué quieres? Que yo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Podía haber pedido ser el reino más rico o el reino más poderoso o que su nombre sea recordado. Pero Salomón no pidió esto, sino ¿qué pidió Salomón? Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. En el versículo 6 lo vamos a ver. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé, y te lo daré. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Y qué le contestó Dios? Dijo Dios a Salomón, por, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pidiste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, salud, ni que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar, perdón, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Mirad lo que ocurrió en este momento. Por el culto verdadero en espíritu que Salomón dio a Dios, Dios le respondió en gran manera. Ese culto era un culto en espíritu, no era algo físico, no era lo material, sino era realmente conociendo la realidad espiritual, lo que traía el pacto de Dios, el culto que está centrado en el pacto verdadero. Por eso, ¿cuál es el culto en espíritu? ¿Cuál es el culto que yo he de levantar en mi vida? Os bendigo para que pongáis en vuestros corazones el mandato celestial que Dios os ha dado. Dios dijo, por cuanto no has pedido salud, ni poder sobre otras naciones, sino que has pedido por lo que yo te encargué. Es lo que le estaba diciendo. Dentro del culto, en espíritu y en verdad, Salomón oró a Dios la oración que a Dios le agrada. Dios encargó a Salomón, le dio un mandato celestial, le encargó algo. Dios le dio ese mandato celestial. ¿Qué le encargó? Gobierna mi pueblo, sé rey de mi pueblo. En medio del culto, la oración que él hizo, ¿para qué fue? Fue para el mandato celestial que Dios le dio. Por cuanto no has pedido otras cosas, por cuanto no has pedido salud o poder sobre otras naciones o dinero, sino que estás pidiendo por lo que yo te he encargado, porque lo consideras más importante. Te voy a dar sabiduría y ciencia, que es lo que necesitas para cumplir
mi mandato celestial y además riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron otros reyes. ¿Qué quiere decir? Hoy, a través del culto espiritual, recibe todo aquello que Dios te quiere dar y te va a dar todo aquello que tú necesitas para cumplir el mandato celestial de Dios. Lo que Dios nos ha encargado. ¿Qué es esto? La evangelización del mundo. Por eso, dentro del culto en espíritu, ¿qué hay? El culto que contiene el pacto verdadero, el pacto absoluto. Eso es Cristo, la sangre. Dentro del culto verdadero, del culto en espíritu, ¿qué hay? La oración verdadera, la oración absoluta. Esa es la oración que está conectada con el mandato celestial de Dios. ¿Esto qué es? ¿Qué nos ha encargado Dios antes de ascender a los cielos? Y de hacer discípulos a todas las naciones. La evangelización del mundo. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor nos ha encargado. En España tenemos la costumbre, o quizás no nosotros, pero en España se suele hacer. Bueno, pues ahora que pasamos de año, promesas que uno se hace. Voy a dejar de fumar, o voy a apuntarme al gimnasio, voy a hacer ejercicio. Uno se hace promesas para el año. Nosotros, cuando damos culto a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos al pacto de Dios, al mandato celestial que Dios nos ha dado. Y nuestra oración en el culto tiene que ser conectada con ese mandato que Dios nos ha dado. ¿Qué nos está entregando Dios? Las 237 naciones y 5.000 tribus. ¿Cuál es el pacto que Dios nos está dando? Que nos levantemos como esas torres para resplandecer la luz. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? La oración que Dios realmente desea, la oración que realmente agrada a Dios, es la oración que está conectada con el mandato celestial que Dios nos ha encargado. ¿A quién Dios va a bendecir? ¿Quién de España o del mundo ha de recibir las respuestas verdaderas? La Iglesia Evangelización del Mundo está orando para levantar torres de luz en las 237 naciones. A ellos hay que darle las riquezas, la economía. El pastor Toñín es que allá donde va está levantando discípulos y estableciendo estas torres para que resplandezcan la luz. Es que está ayudando a muchas personas. Pues tendrá que darme la salud, tendrá que darme la economía necesaria, tendrá que darme esos 5 poderes que necesito para continuar haciendo la obra. De mi corazón solo sale esa oración. Hoy, a través del culto, ¿qué estoy estableciendo? La torre de luz en mi vida. Es la torre de la luz cuando es establecida en mi vida que hace que la torre de Satanás sea derrumbada. ¿Cómo vais a arrancar eso? ¿Vais a hacer movimiento político, movimiento de ideología, movimiento de educación, movimiento de que la gente sea consciente de todo eso? Aunque son con buenas intenciones, aunque parezcan buenas ideas, no van a hacer que las torres de Satanás se derrumben. No van a hacer que las tinieblas retrocezcan. Cuando la torre de luz, la torre de Dios es levantada, es establecida, la torre de Satanás se derrumba. Por eso el culto en espíritu. El culto en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué viene a mi vida? La respuesta absoluta. La respuesta verdadera, la respuesta que solo puede venir de Dios. ¿Quién sino vosotros ha de recibir estas respuestas? ¿Hasta cuándo voy a estar yo afligido por mi situación? ¿Hasta cuándo yo voy a estar sufriendo por mi problema espiritual? ¿Hasta cuándo voy a ser esclavo del mensaje de Satanás que está trayendo a mi vida? ¿Hasta cuándo voy a ser esclavo de toda cadena que Satanás me ata y me engaña en mi pensamiento? ¿Hasta cuándo vais a vivir así? Hoy toma la determinación. Dios, haz tu oración a través de este culto, que se establezca la torre de luz que resplandece y que hace derrumbar la torre de Satanás en mi vida y en mi campo. Señor, que a través del culto cada semana me pueda aferrar al pacto y me pueda estar levantando para que a través de mí la luz sea resplandecida en el campo y las 267 naciones sean salvas. Hoy he tenido la bendición de visitar una iglesia a la que no he ido nunca. Justo es la iglesia del pastor que en marzo estuvo predicando en España en la primera clase de la Universidad de Remanentes.
en todas las salas, allá donde iba, hasta por el pasillo, en la escalera de la iglesia. ¿Qué hay? Un mapa del mundo. Un mapa del mundo. Por todos los lados. ¿Por qué? ¿Para qué? Que los remanentes sueñen, y es un pueblecito, que sueñen con las 237 naciones, que sueñen con el mundo, que estén visualizando el mundo, que estén visualizando que en todo el mundo, en las 237 naciones, ha de levantarse esas torres de luz. ¿Quién, si no ellos, ha de recibir esta respuesta? ¿A quién, si no ellos, Dios le va a dar la economía de la luz? Tienen una razón, un motivo, la evangelización del mundo. Por ello, y para ello, Dios que trae estabilidad familiar. Ahí dentro está todo. Para hacer la evangelización del mundo necesito una estabilidad familiar. Dios bendice a la familia, bendice a las siguientes generaciones, se responsabiliza de tus hijos. ¿Cuándo? Cuando yo tomo la dirección de Dios. ¿Por qué? Para Dios. Igual que Dios se responsabilizó de Salomón, se responsabiliza de tu vida. ¿Por qué? Salomón vivió para el mandato celestial que Dios le dio. Entonces Dios, a través de Salomón, restauró el templo, levantó ese sistema, levantó esa torre de luz para realmente bendecir a Israel. Cuando yo camino bajo este mandato celestial, Dios trae una estabilidad necesaria a la familia. Dios obra en tu esposo o en tu esposa. Dios cambia y hace retroceder a las tinieblas. Cuando es necesario, restaura la economía. Trae respuesta a la iglesia. Trae discípulos que se van a levantar. ¿Cómo? Restaurando el culto. ¿Qué culto? El culto en espíritu y el culto en verdad. Si no es este tipo de culto, no funcionará. Si es para mí, es el mismo culto que una misa católica o que un ritual en un templo budista, pues será un culto que no tiene ese valor. El culto es poder y es autoridad. ¿Qué ocurre en este momento que damos culto? Es el culto en verdad. ¿Qué es lo que ocurre en el momento que damos culto? Dios obra en nuestras vidas. Los ángeles obran en vosotros, obran en nuestros campos. La respuesta viene por adelantado. Solo damos culto y la obra de Dios, la obra del trono, viene sobre nuestras vidas. El pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Cuándo? Cuando dieron culto, cuando pusieron la sangre del cordero sobre los marcos de la puerta. Salieron de Egipto, salieron de toda esclavitud. Abraham, ¿cuándo empezó a recibir respuestas? No al principio. Él salió con incredulidad. Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Dijo, vale, pero me llevo a mi sobrino Lot por si acaso, por si ocurre algo, no va a ser que haya problemas. Y entre él y yo vamos juntos a ver qué pasa. Salió con incredulidad. Pero Abraham empezó a recibir respuestas después de edificar un altar a Dios, inclinarse a Dios, arrodillarse delante de Dios, depender de Dios. En ese momento, Dios empezó a bendecirle. En el momento que doy culto verdadero, mis problemas espirituales y los desastres son bloqueados. El culto, la autoridad y el poder que se levanta a través del culto y la oración es impresionante. No se puede comparar con nada. Es aquello que hace que toda oscuridad y problema espiritual retrocezca. Personas que sufren toda su vida por pesadillas o por fobias, dan culto y son sanadas. Yo he tenido la oportunidad de vivir con un chico que vino aquí a prepararse a Corea del Sur y estando viviendo conmigo en la misma casa, un día fue poseído y estuvo una semana endemoniado hasta el punto de que tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico. Este chico, que era un chico normal, solo que su padre hacía brujería, su abuelo era el brujo de su pueblo en África, que él de pequeño ha visto y ha participado y ha hecho barbaridades con su abuelo, pues un día esos espíritus han venido a buscarle. Y él era creyente, él quería ser pastor, se estaba preparando como yo.
Pero un día le vino el problema espiritual. ¿Cómo se solucionó esto? Dando culto. Solo dando culto, él se recuperó. Dando culto centrado en Cristo. He podido vivir con otro estudiante que era de China, que tenía problemas con adicción a los videojuegos. Era tanta la adicción que ya eso le empezó a afectar mentalmente, hasta el punto de que perdía toda concentración. Estaba como ido. Hablabas con él y en medio de la conversación se iba a pensar a otras cosas. Empezó a fracasar en sus estudios porque no podía dejar de pensar en los videojuegos. La factura del mes, porque jugaba juegos también a través del móvil, superaba los 1.000 euros mensuales, porque se descargaba cosas en los videojuegos o apostaba y ponía dinero. Este chico viviendo conmigo le decía, vamos a limpiar el coche y vamos a un lugar donde se limpian los coches y sin darse cuenta, en vez de estar lavando el coche que nosotros utilizábamos, estaba frotando el coche de al lado, un coche que tenía otro color, hasta ese punto de despistado es. Es un chico que al volver de la universidad a casa se ponía a caminar en línea recta y cuando volvía en sí había perdido el camino, no sabía dónde estaba. Pone a caminar todo recto, sigue caminando y se despista. Un chico que tenía ese estado. Todos los días juntándonos en la casa de misión, simplemente dando culto. Y él recibió sanidad. ¿Hasta qué punto? Su madre decidió encargármelo a mí porque vio un cambio en él. Su madre es no creyente. Y decidió encargármelo a mí, encargárselo a la iglesia. Ha probado con medicación, ha probado con médicos. Y no podían romper esto. Simplemente estableciendo la bendición del culto en su vida, este chico fue cambiando. Hasta el punto que esa evidencia la madre tampoco la podía negar. Y aceptó a Jesucristo también. Dando culto, la gente es sanada. Simplemente dando culto, la oscuridad, mi problema espiritual, se quebranta. Culto en verdad. ¿Qué es el culto en verdad? Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el culto centrado en Cristo. Si no lo hago centrado en Cristo, 100% Satanás no se derrumba. Si no es Cristo, Satanás no se derrumba. Si no es Cristo, no va a funcionar. Si doy este culto verdadero, siempre que doy culto, empezaré a recibir fuerzas. Por eso, el punto número 3, la aplicación. Esta semana hay aplicación. Algo que tengo que aplicar en mi vida. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os haya llamado de las tinieblas a su luz admirable. Sois ese real sacerdocio, igual que el sacerdote dirigía el culto, hacía el culto a través del cual toda maldición, toda oscuridad, toda cadena de Satanás, todo pecado, todo desastre era bloqueado. A través del cual el culto que hacía el sacerdote, la vida del pueblo de Israel era eh, restaurada. Ese culto que hacían los sacerdotes es el culto que dais vosotros. Vosotros sois ese real sacerdocio de Dios. Por lo que da culto en casa. El dar culto en casa, ¿eso qué es? Es el levantar la torre de Dios. Da culto en el trabajo. Es que mi esposo hace esto y lo otro. Qué mal lo estará pasando que actúa de esta forma. No es para juzgarle o acusarle, aunque se esté portando mal. Desde hoy, no discutas. Todo lo contrario, le dices, cariño, sé que no lo estás pasando bien, pero no te preocupes. Yo voy a estar dando culto en nuestra casa, por ti y por nuestra familia. Y verás cómo la oscuridad empezará a quebrantarse. Culto, cuando yo doy culto en espíritu y en verdad, realmente Dios empieza a orar.
Si no podéis dar culto en vuestro trabajo, antes de entrar en el coche, hacer una oración, dar culto a Dios. En el nombre de Jesucristo, que toda obra de Satanás y de los demonios que quiera obrar sea quebrantada. En el nombre de Jesucristo, que todo sistema de Satanás, toda torre de Satanás que se impide a que yo pueda, que obra para impedir que yo disfrute del Evangelio, sea quebrantada en este momento que dé culto. Empezar a orar así, veréis lo que ocurre. Culto en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? El culto que cree en lo que no se ve. Ese es el culto espiritual. Vosotros estáis sentados en el sofá de vuestra casa hoy, pero realmente, aunque estoy sentado en el sofá de mi casa, ¿qué es lo que creo? Que Dios está obrando con su espíritu en este momento. Que en este momento que yo estoy confesando que Jesús es Cristo y es Señor en mi casa y en mi vida, toda oscuridad y obra de Satanás se está quebrantando. ¿Qué es culto espiritual? El culto que cree en lo que no se ve. Es el culto que nosotros damos en espíritu a Dios, creyendo que, creyendo que hoy la obra del Espíritu Santo se está levantando, que toda incredulidad se está quebrantando en el día de hoy, que toda oscuridad e idolatría que esté obrando en nuestra nación se está quebrantando en el día de hoy. Ese es el culto verdadero. ¿Por qué ocurren los desastres? ¿Por qué el hombre no es feliz? ¿Por qué eh, la nación perece? No es por otra cosa, sino porque no hay gente que esté dando este tipo de culto. ¿Qué dice la palabra hoy? Que Dios busca este tipo de personas. Dios está mirando al mundo. ¿Quién está dando el culto verdadero? ¿Quién está dando culto en espíritu y en verdad? No es una religión, no es legalismo, es realmente un culto espiritual. El culto que cree en lo que no se ve. Este es el culto que tenemos que dar. Por eso nos podemos reunir por Zoom. Si no, ¿para qué vais a venir aquí? Ni es gracioso, ni nos dan café después, ni hay nada que compartir. Nos reunimos aquí porque tenemos una razón, porque creemos y sabemos qué es lo que ocurre cuando doy culto espiritual y culto en verdad, de verdad, creyendo en Dios. Ese es el culto verdadero que tengo que restaurar en mi vida. Os bendigo para que este culto sea restaurado en vosotros. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Bendícenos, Señor, para que se estén derrumbando toda torre de Satanás y se esté levantando las torres de luz que son necesarias en nuestra vida. Señor, que a través del culto en espíritu y en verdad podamos estar estableciendo esa torre de luz que restaura nuestras vidas y nuestros campos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y en estos momentos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre y la guía del Espíritu Santo esté sobre tu pueblo hoy aquí reunido que da culto en espíritu y en verdad, sobre sus hogares, sobre sus negocios, de forma especial sobre cada uno de los remanentes y nuestras siguientes generaciones. Que estas bendiciones estén llegando a todos esos campos que se están estableciendo como torres de luz, desde ahora y para siempre. Amén.